La responsabilidad civil es una noción de derecho natural conocida desde muy antiguo y una de las premisas fundamentales de la vida del hombre en sociedad. Nadie debe causar un daño injusto a otra persona y, en caso de causarlo, debe ser reparado. Aunque es uno de los conceptos básicos de derecho, es también uno de los sectores del ordenamiento más dinámicos por los cambios legales y la jurisprudencia. Para conocer con detalle algunas cuestiones prácticas de la responsabilidad civil, concretamente la de los abogados de oficio, nos acompaña la profesora Patricia López Peláez, de la Facultad de Derecho de la UNED, quien ha invitado a un experto para hablar del tema. Buenos días. Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos dos profesores del curso sobre cuestiones prácticas de responsabilidad civil que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Este es un curso dirigido a personas que quieran profundizar, sean por razones laborales o profesionales o personales, en este mundo de la responsabilidad civil, porque es una de las materias en las que la evolución legal y jurisprudencial ha sido más importante y que no se estudia demasiado al nivel que se debería, por lo menos en los grados últimos que están implantados en materia de derecho. Es con este objetivo que la universidad diseñó este curso de experto universitario para tratar algunas de las cuestiones más relevantes que en materia de responsabilidad civil y derecho de daños se podían plantear, y una de esas materias es la responsabilidad profesional y en concreto la responsabilidad profesional del abogado. Nos acompaña esta mañana don Antonio Agúndez López, que es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y expresidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno al Todo. Hola, buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Y nos va a dar una charla, o vamos a dialogar aquí con él acerca concretamente de la situación de los abogados de oficio y de la posible responsabilidad civil en que puedan incurrir si causan daños a sus clientes. Se plantea una pregunta previa, primero, Antonio, y es que nos digas en qué consiste un abogado de oficio, cuál es la diferencia con el abogado común. Pues el abogado de oficio de partida es claramente un abogado común, esto es, un abogado que lleva y desempeña su profesión también a nivel particular. Lo característico del abogado de oficio es que se inserta en un servicio público, así definido, que es el que se conoce como asistencia jurídica gratuita. Y que en este caso en España, aparte de que se declara de forma constitucional en el artículo 119 de la Constitución, y constituye un derecho como tal constitucional y caracterizado por su nivel prestacional. Esto es, no basta con la declaración, sino se exige al Estado un deber positivo para poder ejercitarlo. Y esto lleva, por tanto, al Estado a organizar un servicio público que es manifestación directa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que es un derecho fundamental este último, que evidentemente sin poder ejercitarlo en esa vía de poder acceder a la justicia, si careces de recursos económicos suficientes, pues quedaría sino vacío de contenido. Desde este punto de vista, el Estado monta, como digo, un servicio público que confía, además legalmente desde hace tiempo, a los colegios oficiales de abogados y procuradores, entendiendo que estos profesionales son los que normalmente pues articulan la defensa de cualquier ciudadano. Y en este servicio público, como digo, que se crea y se desarrolla y organiza por los colegios de abogados y procuradores, se incardina los abogados que libremente se inscriben en ese turno de oficio, popularmente conocido como turno de oficio, y que es el conjunto pues, de letrados que atienden lo que se conoce como asistencia jurídica gratuita al ciudadano. ¿Es una actividad voluntaria, entonces, por parte de los abogados? Sí, la inscripción al turno de oficio es libre y voluntaria, porque evidentemente hay una prohibición clara también a nivel constitucional de trabajos forzados o con carácter forzoso. Y de hecho, para que quede más claro, hay en el caso de los colegios de procuradores, una reciente sentencia del TSJ de Madrid anuló el precepto de los estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid, que en este caso afecta a varios colegios de procuradores en España, pero en este caso el de Madrid también lo introdujo, establecía el carácter forzado de atender el turno de oficio por los procuradores. Esta sentencia entiende claramente que es inconstitucional esta adscripción forzosa. Y ello no es independiente de las consecuencias del ejercicio, esto es, de cualquier profesión liberal es voluntaria, cualquier prestación de servicio público.
Sí, no, lo que pasa es que quería plantear que si es una actividad voluntaria y además para inscribirte al turno de oficio te hace falta una formación previa específica, se nos plantea el problema de qué responsabilidad pueden tener si después de todo eso ocasionan un daño a su cliente. Entonces, ¿tienen responsabilidad específica además de la responsabilidad general profesional de un abogado? Pues entendemos o entiendo, parte de la doctrina entiende que el perfil del abogado de oficio, que carece todavía de un estatuto jurídico propio o definido, pero al insertarse, como decimos, en un servicio público, que está muy condicionado, como decías, en materia de formación, en materia de acceso, en materia de permanencia en el mismo, conlleva una responsabilidad posiblemente distinta a la del abogado común. Esto es, el hecho de atender la prestación tiene 3 notas muy interesantes a efectos de determinar esta posible diferencia en la responsabilidad civil, que es la que estamos hablando. Primero, que el abogado de oficio canaliza lo que es, como digo, un servicio público esencial, puesto que garantiza el ejercicio de ese derecho fundamental que decíamos a la tutela judicial efectiva y del que deriva necesariamente ese derecho a la gratuidad de la justicia para quien no tiene recursos suficientes para litigar. El segundo punto, el ciudadano en este servicio público carece normalmente, hay excepciones, pero normalmente carece de la libre elección del letrado para la defensa de sus derechos. Y el profesional es directamente designado por el colegio de abogados competente, en base a ese turno de reparto que normalmente se configura. Y en tercer punto, el acceso por el letrado conlleva una retribución que no es la normal de mercado. Está designada, está regulada por los poderes públicos conforme a unos módulos de compensación económica. Se habla de indemnización, no de retribución ni de honorarios. Unos módulos de compensación aprobados legalmente, según el tipo de procedimiento en el que se intervenga. Ello determina claramente, y yo creo que ya eso es fácilmente comprensible, que no estamos ante la típica relación contractual entre abogado y cliente que es propia del abogado común. Estamos, si queremos definirlo, ante una relación legal. Esto es, no hay, como decimos, ni una hoja de encargo, ni un contrato, ni un presupuesto previo, ni verbal ni escrito entre el profesional y el cliente. Y el abogado de oficio interviene por el exclusivo mandato del colegio profesional, en este caso de abogados, que territorialmente competente. Y el solicitante no retribuye tampoco al profesional que se designa, en cuanto es, como decimos, usuario o beneficiario de un servicio público. Todo ello va a tener es a lo que vamos, a cuestiones prácticas. Esa responsabilidad civil puede ser distinta en el caso del abogado de oficio. Pues hay 2 notas prácticas muy interesantes. En primer lugar, que dada la inserción del abogado en ese servicio público, se puede plantear, y de hecho se plantea en ocasiones, una incompetencia de jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción competente para exigirle responsabilidad civil? Y en segundo punto, en el caso de reclamación de una responsabilidad civil, esta puede ser la típica contractual o cabe hablar de responsabilidad extracontractual en el caso concreto. Claro, sí, esa es una de las preguntas más importantes, porque aunque algunos criterios sean similares en cuanto a la apreciación de la culpa, del dolo y del nexo causal, hay otros que son muy distintos. Por ejemplo, el plazo para reclamar, que ya sabemos que en un caso es 1 año y en el otro son 15. De momento, mientras no prospere al día de hoy, que estamos en abril de 2015, la reforma del Código Civil, que reduce mucho esos plazos, pero de momento, desde luego, el plazo para reclamar es muy diferente. Entonces, ¿parece más extracontractual que contractual? Como te comentaba, Patricia, en el caso, hay muchos autores que en el caso de estas actuaciones gratuitas por parte del letrado de oficio, estamos hablando también de una tipología concreta del abogado de oficio, que es aquel abogado que no va a reclamar honorarios conforme a mercado a su cliente, sino que estamos en el caso típico de beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita, bien porque ha acreditado que carece de recursos económicos o bien incluso porque la ley le concede este beneficio. En cualquiera de esos 2 casos, el abogado de oficio solo es retribuido por el Estado a través de los colegios de abogados. En ese supuesto hay, como hablamos, autores que señalan que esta situación del abogado de oficio sería análoga
a la de otros supuestos en los que se habla claramente de una responsabilidad extracontractual. Casos concretos, pues aquellos en que la conducta del abogado cae fuera de la órbita contractual, bien porque no interviene en virtud de un contrato oneroso, que sería el caso del abogado de oficio típicamente, o en virtud de relaciones de amistad o parentesco, y por ello no recibe contraprestación. Muy bien, y nos debatía, luego lo vamos a ver más despacio, pero el hecho de, desde el punto de vista del cliente perjudicado, el hecho de no haber elegido al abogado y el hecho de que se lo proporciona un servicio público, ¿crees que nos puede llevar hacia la existencia de una responsabilidad patrimonial de la Administración? Lo que es la asistencia jurídica gratuita, no hemos hablado de ello, actualmente está regulada de forma unitaria en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996. En esta ley se prevé expresamente la responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso de la Administración corporativa, como es el caso de los colegios profesionales, y concretamente se señala en el artículo 26 de la Ley, como digo, de Asistencia Jurídica Gratuita, la vigente actualmente, que en lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los colegios de abogados y procuradores estarán sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las administraciones públicas por la Ley 30/1992. Se abre ahí un claro portillo reconocido legalmente, para exigir una responsabilidad patrimonial, en este caso a la Administración. Aquí hay dos tesis, aquí surgen dos tesis. Y como decíamos, a efectos prácticos, según la posición procesal en que nos toque, en una demanda contra un abogado de oficio, bien como demandante o bien como demandado, pues hay elementos con los que podemos jugar. En el caso de ser demandado, evidentemente la primera cuestión que se nos plantea es esta, plantear una incompetencia de jurisdicción si nos demandan ante la vía civil. Aquí, como digo, hay dos tesis doctrinales y, de hecho, la jurisprudencia es restrictiva, puesto que la tesis, digamos, más amplia, en el que entiende que la responsabilidad de los colegios profesionales no solo cubre la responsabilidad de ese abogado que designan, sino que incluso la absorbe. Esto es, no se puede demandar directamente al abogado, sino a través de la vía de responsabilidad patrimonial de la Administración. Esa es una vía que existe, como digo, y que se defiende doctrinalmente, hay que conocerla, pero también hay que tener en cuenta, según la posición en que estés, que la jurisprudencia mayoritaria actualmente rechaza precisamente esta segunda parte. Esto es, el beneficiario de la justicia gratuita puede demandar al Colegio de Abogados de Madrid o de Albacete o de Barcelona porque no se le ha atendido bien en el SOG o se le ha atendido y aconsejado de forma negligente, porque ha habido problemas en las notificaciones, en las suspensiones ante el órgano judicial, en la fase previa de tramitación de esta justicia gratuita. Pero, como digo, la jurisprudencia no termina de afirmar claramente, quizás evidentemente la responsabilidad económica pesa, pero como digo, se dice claramente, sentencia del Supremo, por ejemplo, de 14 de febrero de 2012, que la posible responsabilidad en que hubieran podido incurrir en el desempeño de las tareas de representación y defensa los profesionales designados serían exigibles ante la jurisdicción penal si fueran constitutivas de delito, o ante la jurisdicción civil o ante el colegio profesional respectivo si hubieran incurrido en responsabilidad civil o disciplinaria. Esto es, que designados los profesionales que han de asistir al que carece de medios, la Administración de Justicia no responde de la actuación de estos profesionales. Esa es, digamos, a nivel jurisprudencial la tesis mayoritaria. Hay una línea roja que no se quiere pasar y se deriva a la vía civil o a la penal la responsabilidad concreta del abogado de oficio. Claro, la responsabilidad civil o penal, pero personal, sin intervención del colegio. Claro, para los colegios profesionales, el verse obligados por la ley a organizar un servicio de asistencia gratuita, si además se les impone la responsabilidad por los daños que causen, sobre todo el lado económico, es muy importante. Pero claro, para el particular, teniendo en cuenta que no ha elegido el abogado y que son los colegios los que organizan la formación y exigen una formación específica y controlan la permanencia en el servicio de asistencia gratuita, pues ahí hay una cuestión que tendremos que ver cómo
que no está muy resuelta legalmente y que tenemos que ver cómo la jurisprudencia la va resolviendo. Sí, ¿no? El escaso tratamiento doctrinal de todo este tema nos abre muchas más opciones, también es cierto. O sea, está poco tratado, pero también ofrece más margen no de decisión, sino de planteamientos. Y es curioso que a nivel de contencioso administrativo hay más pronunciamientos judiciales que en materia civil, lo que también... Claro, es que según demandes tendrías que ir a una jurisdicción u otra, por eso, y hablando desde el punto de vista práctico que decíamos antes, desde el punto de vista no del demandado, sino del demandante, con la jurisprudencia en la mano, es más aconsejable acudir directamente a la vía civil, puesto que en la vía contencioso administrativa, digamos que la mayoría de las sentencias rechazan esa responsabilidad individual del letrado y te remite a la vía civil, con lo cual entramos en una dinámica que, salvo interés doctrinal, no es práctica para el cliente, ¿no? Y esto engancha, si quieres, con el otro punto que decíamos de si llegado a la jurisdicción civil se puede plantear una responsabilidad civil distinta a la general del abogado común. Si podemos hablar de esa responsabilidad extracontractual del año, que entendemos, o yo entiendo perfectamente, defendible y importante, porque estamos hablando de la reducción considerable del plazo de reclamación por parte del interesado. No hablamos ya de 15, sino de un año. Y a nivel de jurisprudencia civil, es mucho más parca, como decía, que la contencioso administrativa, y los pronunciamientos, curiosamente, que hay en materia, por ejemplo, a nivel del Tribunal Supremo, son pronunciamientos en los que no hay, digamos, una clarificación sobre este tema. Esto es, hay 2-3 sentencias del Supremo y en 2 concretamente no se plantea en casación, al nivel de discusión, debate en el Supremo, en el Alto Tribunal, el tema de si es responsabilidad contractual o extracontractual. Se abordan otros temas precisamente porque a nivel inicial, de primera instancia o apelación, ya se ha solventado el tema. ¿Y qué quiero decir? Pues para el abogado demandado, por ejemplo, el que se plantee o no la responsabilidad contractual o extracontractual es importante. Pero en estos casos, por ejemplo, que hablamos del Supremo, en la primera sentencia ya se denegó, se desestimó la demanda. Entonces, claro, el abogado, aunque le hayan reconocido que la responsabilidad fuera contractual, pues me da igual si evidentemente no tengo responsabilidad. No es un debate que ya no me interesa. Y por eso, cuando has subido esa sentencia a fases superiores, apelación o casación, ya ese tema era irrelevante, porque lo que se discutía era si había o no, y ya entramos en los requisitos normales del abogado común, los requisitos normales de responsabilidad civil profesional. O sea que entonces acaban teniendo una responsabilidad específica, porque si al final lo que se discute es si tienen los requisitos normales de la responsabilidad común de cualquier abogado. Yo entiendo que, dados esas notas que hemos visto al principio, muy definitorias de la actividad de la abogacía de oficio, como es el hecho de su especial régimen administrativo para su actuación, el hecho de que no existe esa relación contractual entre abogado y cliente, que no tiene retribución entre abogado y cliente, sino percibe lo correspondiente de los baremos de la administración, se puede defender esas 2 notas. Depende de en qué posición procesal estés, según te interese, pero hay de esas 2 notas muy interesantes a la hora de abordar la responsabilidad en estos casos, que es el tema de la jurisdicción competente y el tema de una posible responsabilidad extracontractual que evidentemente influye en el planteamiento. Claro, con todo lo que supone. Y con respecto a la posible responsabilidad disciplinaria, ¿hay una responsabilidad específica distinta de la del abogado común? La vigente ley de asistencia jurídica gratuita introduce solo un punto distinto en lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria del abogado común. Y concretamente señala que el artículo 42 de la ley, que el régimen disciplinario de abogados y procuradores de los servicios de asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con 2 especialidades. Y realmente, a nivel de lo que estamos hablando, cuadro deontológico, de posible infracción, la única novedad es que la indebida percepción de honorarios tendrá siempre la consideración de falta muy grave.
o sea, el cuadro normal disciplinario del Estatuto General de la Abogacía. En el caso de abogados de oficio, solo tiene esta salvedad o añadido. Se introduce como tipo sancionador específico el de la indebida percepción de honorarios, puesto que, como decimos, la retribución es totalmente ajena al cliente y está expresamente sancionado el intentar cobrar honorarios del cliente. Claro, además está organizado el servicio precisamente para personas que por razones económicas no podrían. Sí, evidentemente cual, el usuario mayoritario de los servicios de asistencia jurídica gratuita es un usuario de escaso patrimonio y escasa capacidad económica, por definición. ¿Nos puedes avecinar algún cambio normativo en especial que pueda afectar a este sector de la abogacía? Pues en materia de abogacía de oficio hay, evidentemente, como supongo sabemos, un proyecto de ley de asistencia jurídica en fase de tramitación parlamentaria. Lleva congelado desde, hablo de cabeza, marzo 2014, pero precisamente ahora, en abril 2015, se supone que se va a desbloquear y por parte del Gobierno de España se pretende, evidentemente, su rápida aprobación. Este proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita derogaría el vigente y en materia de responsabilidad civil no hace modificaciones. Sí las hace en materia, por ejemplo, de responsabilidad disciplinaria del abogado de oficio, donde se introducen ya más tipos específicos, aparte de este único que teníamos hasta ahora. Y la filosofía general, como digo, de este proyecto de ley no es tanto cambiar la responsabilidad civil, sino responde a un principio muy básico, que es reducir el gasto público. Entonces, la mejor forma de reducir el gasto es simplemente no tenerlo. Entonces, el proyecto de ley actual lo que intenta es precisamente eliminar designaciones y reducir las designaciones de abogados de oficio. O sea, no afecta tanto a la responsabilidad civil, sino que la prioridad legislativa va a ser simplemente no tenerlos, porque se intenta potenciar el abogado de libre designación. ¿Y se endurecen entonces las condiciones para acceder, para los particulares sin recursos, para acceder a este servicio? ¿O cómo? Bueno, en lo que respecta al acceso al servicio de justicia gratuita, se reduce. O sea, se ve perjudicado, puesto que el cambio, que a veces es civilino, pero es evidentemente práctico. O sea, el cambio de criterios para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita también es muy claro y diáfano. O sea, datos puntuales. Se sustituye para el obtener el derecho en la determinación no por los ingresos netos del solicitante, sino por los ingresos brutos. Esto es claro y se ve claramente en caso de trabajadores autónomos, en los que tienen un gasto inherente a su actividad económica, y el hecho de que se computen sus ingresos brutos pues les discrimina frente a otros ciudadanos. Claro. Sube mucho el listón. Y luego se cambia no solo el criterio de ingresos netos, sino el criterio de referencia en cuanto a tramos de ingresos. Se sustituye el IPC por el IPREM. El IPREM no solo no supone actualizaciones, sino que además cuantitativamente, en efectos matemáticos, es algo menor que el IPC. Entonces, claro, si introduces los tramos ya 2 veces o 3, el IPC no es lo mismo que 2 veces o 3 el IPREM. Y el proyecto de ley discrimina claramente, que habría que preguntarle en su momento a Gallardón y ahora al señor Catalá, por qué se discrimina a los divorciados, a las unidades familiares de una sola persona, porque los solteros, sin hijos, divorciados, han bajado el nivel de ingresos que se exige. Se les exigen menos ingresos que antes para poder tener asistencia jurídica gratuita. Y esto se liga, como digo, al tercer punto, la introducción de una carta de servicios. Esto es, el solicitante no como hasta ahora, cuando hace la petición de beneficios se le dan todos, o sea, intérprete, abogado, procurador si es preceptivo, derecho a no pago de tasas, no pago de depósitos previos. No, se introduce una carta de servicios. Esto es, se le va a pedir al solicitante que diga para qué quiere el beneficio. Esto supone que, salvo el pago de las tasas, que por defecto se le va a conceder, se intenta potenciar que designa a su abogado de confianza, que el abogado o compañero que le lleva un tema, que le conoce, que es del barrio, que es de conocido familiar, para precisamente que no pida abogado de oficio dentro del paquete. Y ya por último, rizando el rizo, cerrando el círculo,
te encuentras con que el proyecto introduce no la prohibición, sino que en el supuesto de que el beneficiario tenga todos los requisitos, o sea, ya no hablamos de que discutamos requisitos, sino que tenga todos los requisitos de capacidad económica para tener ese beneficio, no se le va a dar abogado de oficio si cuenta con un seguro de defensa jurídica para ese caso concreto. Sí, seguros que ofrecen... Sí, un seguro de defensa jurídica que puedes encontrar asociado a tu póliza de seguro de hogar, a la póliza de la tarjeta de crédito que te han regalado en grandes almacenes. Sí. O sea, seguros minoritarios, porque normalmente no están incluso manifiestos, pero que lo que hace el legislador es decir, en el caso de que usted diga manifieste, que lo que abre un portillo totalmente desconocido, pero se le exige al usuario que diga si tiene o no defensa jurídica asegurada. Y si la tuviera, directamente no se te designa abogado de oficio, se te remita a tu compañía de seguros para que te lo ponga. Toda esa filosofía que decía al inicio de reducción del gasto por no tenerlo. Sí, efectivamente, es de reducción del gasto por no tenerlo. Entonces, ¿el futuro de los abogados de oficio? Pues con el proyecto de ley en tramitación, si los cambios que se avecinan son los que se han apuntado desde el Grupo Parlamentario Popular, que por su mayoría parlamentaria son los únicos que pueden ser aceptados, pues es negro, sinceramente, porque llega analizado en bloque, analizado en conjunto el esquema, la lucha tradicional del abogado de oficio por la retribución económica, esto es la pelea constante, parece un déjà vu, o sea, siempre peleamos lo mismo, pasa a un segundo plano, porque realmente el sistema va a intentar anular las designaciones. O sea, ya no se trata de que vas a cobrar poco o mucho, sino de que no se te va a designar. De que no se te va a designar, claro. Eso va a generar, evidentemente, psicológicamente, un desincentivar que los abogados pues se inscriban voluntariamente, que es lo que decíamos al principio en el sistema, puesto que no solo el sistema les maltrata, sino que intenta anularlos. Claro, ¿no? Y además pienso que seguramente la defensa jurídica que tengas por razón de una póliza de seguro o de otro tipo va a defender tus intereses, pero a lo mejor no necesariamente, tanto los tuyos como los de la empresa. El portillo ese del seguro de defensa jurídica es insondable. O sea, porque el proyecto nos dice qué va a pasar si la compañía de seguro no te responde, si no te va a atender un abogado, en los plazos preceptivos y perentorios que muchas veces ocurren. O sea, hay una serie de detalles pero que pese a que yo entiendo personalmente que ese precepto concreto es claramente inconstitucional, porque lo que dice claramente la Constitución hasta que se reforme es que aquellos que acrediten insuficiencia de recursos económicos suficientes, y por recursos económicos suficientes hablamos de ese mínimo que te permite dignamente la supervivencia con tu familia, en esos casos el Estado tiene ese deber, que decíamos, ese deber de servicio público, de procurarte un abogado de oficio. O sea, lo que no puede hacer el Estado, cumpliendo de forma básica ese precepto, remitirte a que te dé la prestación con esa ambigüedad que genera indefensión, evidentemente. Sí, genera indefensión, al final genera indefensión y que la tutela judicial ante los tribunales... Sí, no queda vacía de contenido. Quede vacía o muy desdibujada, en fin. Bueno, pues muchas gracias, don Antonio Agúndez, por acompañarnos y por ilustrarnos sobre la responsabilidad del abogado de oficio. Y estoy segura que todos hemos aprendido, por lo menos se han esbozado algunos de los problemas que se nos vienen encima. Veremos a ver en los próximos meses cómo queda esto, cuál es la situación definitiva en la que se van a encontrar estos abogados. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.